Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Ale. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Le paso el power Muy a bien. Ale. Bueno, listo, Ale. Ya tiene Gracias, Vic. el power ahí para que entren los muchachos. Sí, ya, gracias. Y tocando la puerta ahí. Muy bien. Tenemos un par de minutitos y empezamos. Muy bien, Nick.
Muy bien, empezamos, ¿verdad, Ale? Sí, Lick. Muy bien, nuevo proyecto. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro mundo maravilloso y fascinante de la informática, en nuestra clase número 8. Les cuento que ya estamos bajando las notas de los parciales. El próximo viernes, primero Dios, se los damos, porque son cantidad, ¿verdad?, que estamos bajando. Entonces, el viernes ya las van a tener ustedes disponibles ahí para que las revise y nos digan si hay cualquier duda. Pues ahí va a estar atendiéndolos para que veamos sus duditas. Vamos a empezar hoy nuestra clase número 8 con el tema de la base de datos. Muy bien, empezamos con la definición de base de datos. Cuando hablamos de una base de datos nos referimos también a un banco de datos, o sea, un conjunto de información relacionada a un mismo tema o contexto. Esa información está ordenada de un modo sistemático para que pueda ser recuperada posteriormente. Entonces hablamos de una base de datos que es un conjunto de elementos relacionados en forma sistemática en la computadora. Las bases de datos están administradas también por un programa que se llama Administrador de la Base de Datos, DBMS por sus siglas en inglés. Es un sistema digital automatizado que nos permite el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de la información. Entonces, las bases de datos están administradas por el DBMS. Veamos entonces ahora una clasificación de la base de datos. Primero vamos a ver la clasificación de la base de datos según su variabilidad. Conforme a los procesos de recuperación y preservación de los datos, podemos hablar de bases de datos estáticas. Estas son bases de datos de lectura. Podemos extraer información, pero no podemos modificar. Por ejemplo, un censo. Tenemos las bases de datos dinámicas. En estas bases de datos, además de las consultas, podemos manejar procesos de actualización, reorganización, añadidura y borrado de información. Como por ejemplo, una base de datos de clientes. Esta base de datos podemos adicionar clientes, podemos corregir direcciones o podemos borrarlas. Esto es en las bases de datos dinámicas. Ahora veamos las bases de datos según su contenido. De acuerdo a la naturaleza de la información, las bases de datos pueden ser bibliográficas, directorios o especializadas. Veamos cada una de ellas. Las bibliográficas, como su nombre lo indica, contienen diversos materiales de lectura. Están ordenadas a partir de la información clave, como datos del autor, del editor, del año de aparición o del tema o título del libro. Son las bibliográficas. Las bases de datos directorios se refieren a listados de datos personalizados como con direcciones de correo electrónico, números telefónicos, entre otros. Y las bases de datos especializadas que contienen información técnica están pensadas a partir de las necesidades puntuales de un público específico o determinado.
Son las bases de datos según su contenido. Ahora las bases de datos según su estructura. Estas bases de datos pueden ser de datos planas, puede ser jerárquica, puede ser datos en red o puede ser base de datos relacionales. Vamos a ver las primeras dos y el próximo día las otras dos. Veamos la base de datos plana. Esta base de datos plana consta de un archivo. Eso quiere decir que todos los datos que contienen los campos están almacenados dentro de un mismo archivo. Por ejemplo, una hoja de cálculo de Excel que contiene gastos semanales como el alquiler, transporte, servicios, insumos, mantenimiento. Estas bases de datos planas se llaman así debido a su estructura bidimensional, es decir, que tiene campos y tiene registros, es decir, tiene columnas y tiene filas. Veamos un ejemplo. Ahí tenemos una hojita de Excel. En las columnas tenemos el alquiler, transporte, servicios, insumos de mantenimiento totales. Esas son las columnas o campos. Mientras que en las filas o registros tenemos los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces, bidimensional, dos tipos de datos, ¿verdad? Registros o filas, columnas o campos. Es una base de datos plana. La base de datos jerárquica fue la primera a aparecer. Son rígidas. Una vez diseñada es complejo cambiarla. Los datos están organizados en una estructura parecida a un árbol. Sus relaciones son padre-hijo. Cada padre puede tener muchos hijos, pero cada hijo solo tiene un padre. Veamos sus segmentos o elementos. La base de datos jerárquica se basa en tres segmentos: el padre, el hijo y la raíz. El padre es aquel que tiene descendientes, o sea, hijos. Y todos los padres están localizados en un mismo nivel. El hijo es el que depende del segmento padre. Todos los hijos del mismo padre están en el mismo nivel. El segmento raíz es el único segmento que no tiene padre. Es el antecesor de todos. Y es el segmento de mayor nivel. Está en la parte superior del árbol y de él parten todos los demás segmentos. Veamos una grafiquita para este tipo de base de datos. Ahí tenemos el arbolito, tenemos la raíz, de ahí dependen los segmentos padres, los papás, y luego vienen los hijos de cada papá, tres hijos cada uno. Ahora veamos un ejemplo aplicado. Tenemos el coordinador de un curso como raíz, métodos cuantitativos 1 y métodos cuantitativos 2 como papás, y los salones como hijos. Muy bien, jóvenes, como ven ustedes, está facilito como quitarles su chocolate. Y estaríamos listos para la tarea, pero antes nos vamos a motivar. La motivación de hoy. Estás más que capacitado. Eres increíble. Solo tienes que confiar en ti mismo.
Muy bien. Llamando a mi manita Septona. Ahí vienen ustedes también, la de Ali. Ah, muy bien, jóvenes. Eso es también motivante. Ya tenemos la tarea y las diapositivas en Classroom. Y entonces ahí Ale les va a dar también otro tipo de información. Y mientras tanto, yo voy a seguir bajando sus notas. ¿Lista, Ale? ¿Lista, licenciado? Muy bien. Bueno, chicos, buenas noches. La actividad del día de hoy es realizar la tarea 8 con base al tema base de datos. Tanto la presentación como la tarea ya está en Classroom para que puedan descargar y comenzar a trabajar. De igual manera, tenemos información adicional. Les vamos a compartir un formulario para que lo puedan llenar los estudiantes en donde la respuesta de algún ejercicio no coincidían con la plataforma, es decir, ustedes realizaron una solución y no coincidía con alguna respuesta de la plataforma. Entonces les vamos a dar este formulario. Este estará habilitado hasta mañana a las 23:59. Deberán llenarlo con su carnet, nombre completo, el salón y subir la evidencia, es decir, la captura de pantalla de ese ejercicio. Esa información ya se las habíamos hecho llegar para que ustedes lo pudieran realizar. Necesitamos la evidencia para poder revisar esos ejercicios. Entonces se los voy a colocar ahorita en Classroom y por medio del grupo de WhatsApp para que ustedes puedan pues ir llenando la información. Sí, Erwin. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Esto es solo para los que tuvieron inconveniencias en el examen, ¿va? Sí, que es decir, su respuesta no coincidía con las de la plataforma. Ah, ok, va, gracias, licenciada, muy amable. Para servirle. Licenciada, a mí solo una fue la que no me coincidía, pero yo no le tomé captura, entonces mejor ni no lleno el formulario, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que, como le digo, necesitamos la captura de pantalla para Sí, poder sí, yo realizar esos ejercicios. solamente contesté todo, pero como esa no me coincidía, la dejé en blanco. Entonces, no le tomé y mandé el examen. Y no se recuerda cuál era el ejercicio. Era lo de los binarios, Ligda, que no, de los binarios que uno tenía que, era el común que tenían todos los compañeros. Muy bien, Que si no usted se recuerda, los binarios. ¿sí? ¿Ah? Dígame. Eran los que no coincidían los números binarios que estábamos operando con las palabras que estaban ahí en el examen. Muy bien, si usted se recuerda y alguno de sus compañeros lo haya subido al grupo, puede utilizar esa captura de pantalla. Como le digo, necesitamos la evidencia, si no, no podemos revisar cuál Está sería bien, el ejercicio. Va. Gracias, licenciada. Muy bien, chicos, ya se los coloqué en la plataforma y ahora se los voy a trasladar por medio de WhatsApp. La gorra es de humano, la tiene conmigo. Muy bien, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda con esta información.
Licenciada, muchas gracias. Muy bien, Yanderi. No, Jairo, necesitamos el ejercicio, la captura del ejercicio que no coincidía con su respuesta. No el resultado, la captura del ejercicio. Si ustedes le tomaron, pues esa es la que necesitamos. Para servirle. Muy bien, entonces pueden comenzar a llenarlo y trabajar esta actividad, tarea 8. Las notas tentativamente están para este viernes en la plataforma. Entonces esperamos tenerlas ya para esa fecha. De igual manera, como saben, el día viernes tenemos el primer examen parcial. Muy bien, Jairo. El día viernes tenemos el primer examen parcial, entonces práctico. Se estará evaluando lo que es el laboratorio 1, 2 y 3. El horario será de 7 a 9 de la noche. Estarán realizándoselo por medio de Classroom. Se va a estar subiendo como que fuera una tarea, únicamente que va a decir primer examen práctico. El archivo que ustedes suban, saben que debe ser en Excel, no PDF, no imagen, Excel, para que lo puedan pues ir anotándolo. No sé si tienen alguna duda con esta información, si no los dejamos trabajar. Así es, Daniela, viernes 8 de septiembre. Muy bien. Entonces, de igual manera, el día miércoles les estaré trasladando esta información en clase para, por si tuvieran alguna otra duda. Dígame, María. Perdón, Ligda, ¿a qué hora dijo que era el examen? Si no escuché. En el horario de clase, de 7 a 9. Muy bien, licenciada. Muy bien. Pues, Elizabeth, este examen es muy facilito. Viene un ejercicio de cada tema, de cada función. Entonces les damos una hora adicional, porque como saben es de 7 a 8 la clase, entonces le damos una hora más para que ustedes puedan pues trabajar con su examen. Y también tomando en cuenta que los problemas de señal, que se puede ir la luz, se puede ir en internet, también estamos viendo. Jonathan, la semana pasada, antes del examen, no, hace 2 semanas casi, les dimos la resolución de estos ejercicios, de los laboratorios 1, 2 y 3. Les dimos los tips, las herramientas necesarias para poder trabajar. De igual manera, si ustedes al día miércoles, este miércoles que nos corresponde clase, todavía hubiera alguna duda con esos laboratorios, lo podemos ver. No hay problema. Esperamos que nos dé después de clase, lo podríamos. Ustedes me dicen. Alba, esta tarea está para fecha de entrega mañana a las 23:59. Muy bien, para servirle. Entonces, si ya terminó, ya notan y no hay ninguna duda. Estamos muy bien. Los dejo trabajar con actividad. Feliz noche, chicos. Lic, disculpe, buenas noches, una pregunta. Buenas noches, Daniela, dígame.
Fíjese, Lick, que yo no pude estar en la clase en la que se corrigió el laboratorio número 3. ¿La corrección se subió al Classroom o solo está en la clase grabada? No hubo grabación de clase, únicamente fue durante la clase, pero como les digo, si este miércoles todavía tuvieran alguna duda, lo podemos ver después de la clase que corresponde. Ah, ok. Listo. Gracias, Lick. Muy bien, para servirle.